Balacera en Zapopan, nexos con Aristóteles Sandoval. Y ya están corriendo todos. Las fiestas COVID de una funcionaria de Tlajomulco y una precandidata de Querétaro. Y la Playmate que posó semidesnuda en instalaciones de protección civil de Cancún. Bienvenidos al Caporal del 8 de febrero. ¡Comenzamos! Hace unas horas te traje a este canal este video sobre lo ocurrido en Zapopan, la balacera en Zapopan, que recapitulo, de acuerdo con la comisaría local, hubo 2 meseros heridos, hubo un policía con funciones de escolta herido, que por cierto estaba en su día de descanso, hubo un muerto, presunto agresor, que fue abandonado en una clínica, y además se estaba investigando la identidad del secuestrado. Para entonces, cuando te traje este video, la Fiscalía del Estado no se había pronunciado sobre el tema. Sin embargo, ya estaban, ante este silencio, estaban apareciendo algunos rumores, como por ejemplo que el hecho tenía relación con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Rumores sin fundamento. En donde pues incluso llegaron a señalar que el empresario era dueño del bar Distrito 5, en donde fue asesinado el exgobernador. Ante este vacío informativo por parte de la Fiscalía Estatal y estos rumores que han empezado a aparecer, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís ofreció una conferencia de prensa 6 horas después, un poco más de 6 horas después de este acontecimiento, en donde ofreció ya datos confirmados. 1. Descartó que tengan identificada a la víctima. Por lo tanto, 2. Confirmó la existencia de un secuestro. 3. Aseguró que tienen fotografías de la víctima, del secuestrado. 4. No existe una denuncia por el secuestro. Negó que existieran ligas con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Dijo que dispararon entre 10 y 15 personas de ambos bandos, que los agresores llegaron al restaurante en 4 vehículos y que las cámaras del C5 sí captaron la agresión. Están revisando ese material. También aseguró que están investigando un nexo entre esta balacera con otros secuestros registrados el pasado domingo en la zona y están en proceso de investigación de vínculos. ¿Qué acontecimientos? Un hombre asesinado en un restaurante en Valle Real, un policía y su pariente asesinados en Santa Margarita. Hechos cometidos ambos en poco más de 1 hora. Te muestro un poco de lo que dijo el fiscal estatal hace apenas unas horas. Circulaba en redes sociales que podría tener una relación directa con el homicidio del exgobernador que estamos investigando en la ciudad de Puerto Vallarta. De entrada no hay una vinculación directa en este momento, y si en un momento dado surgiera algún vínculo entre ambas carpetas, los equipos de trabajo de inmediato se integrarían para llevar a cabo las pesquisas, las investigaciones. Estaré al pendiente de los avances en la investigación que vayan reportando las mismas autoridades. En tanto, también en las últimas horas ha sido compartido un video del negocio del restaurante en donde ocurrió este hecho. Ay, hijo de su pinche madre, la señora también se aventó. Pero ¿a cuál empiezan a tirar al que está ahí? Como que yo creo que imagino como que los ven. Se llevan uno. Se lo lleva. Sí. Es el que vimos que se meten en el vehículo. El vehículo rojo. El rojo. Sí. Es ese de rojo, que se lleva. Sí, es el de adelante que traen ahí. El de rojo es el que se lo lleva. Pero es el que estaba sentado ahí primero, ¿no? No, ese se peló para allá. Se peló, ese ya no salió. Ya no salió. Y ahí les empieza a tirar la escolta, mira. Y ya están corriendo todos. ¿Y ese rojo no es el mismo que se llevaba? ¿Se lo dijo? No, ese es el que aventaron el espada, que el rojo estaban diciendo.
Sí, sí lo traigo. Yo estoy seguro que nomás estoy tirando los pendejos para que se vayan, pues. O sea, Nos quedamos en el estado de Jalisco, pero ahora vamos al tema COVID, al tema de las llamadas fiestas COVID. El Ayuntamiento de Tlajomulco ha emitido un documento a los servidores públicos para evitar que acudan a fiestas, para que prediquen los servidores públicos, los funcionarios, prediquen con el ejemplo de no acudir a eventos públicos, sobre todo obviamente en el contexto de la pandemia. Bueno, la auxiliar técnico administrativa de Tlajomulco, que se encuentra, es un área que pertenece a la Dirección de Comunicación Social, Margarita Gamboa Ayala, ha compartido vía Facebook esta fotografía de una fiesta a la que pues acudió el pasado fin de semana. Esta imagen ha ya llegado a manos de las mismas autoridades municipales para pues revisar qué es lo que ocurrió allí. Este documento del cual te hacía referencia fue dado a conocer el pasado 4 de febrero por el oficial mayor César Efraín Valdés y el contralor municipal José Luis Ochoa. Se trata de un circular en donde pues piden que se comprometan los mismos servidores públicos con dar el ejemplo, y de lo contrario sancionarán a quienes sean sorprendidos en cualquier tipo de reunión. Antes de emitir esta circular, el mismo ayuntamiento ya había sancionado a algunos servidores públicos. Estás viendo un comunicado en donde pues informa justo que por participar en fiestas estaban ya siendo sancionados a finales de enero de este 2020. Sobre este caso en específico, el municipio ha informado que está analizando qué sanción le va a imponer a esta servidora. En otra fiesta COVID, un tanto similar, pero en este caso la persona en cuestión ocurrió con la misma suerte, sucedió en el estado de Querétaro. Se trata de Celia Maya, precandidata a gobernadora de Querétaro por Morena. Ayer domingo 7 de febrero organizó este pachangón. Bueno, he tenido que mutear el video para evitar que YouTube haga una relación con el audio, con la canción, y ya dado, para que no haya problemas con derechos de autor, dado que no busco lucrar evidentemente con la canción. Este es un video, vemos aquí a la precandidata, que de hecho ya es candidata porque ganó la encuesta nacional de Morena, aunque formalmente es considerada precandidata. Y fue compartido este video en las redes sociales, balconeando esta fiesta. De llamar la atención porque la precandidata compartió en sus redes sociales una fotografía de otra reunión en otro contexto muy diferente. Vemos en pantalla justo el tweet del mismo día en donde escribió: después de un día de mucha actividad estoy emocionada porque hubo tiempo para disfrutar del Super Bowl con mi equipo de trabajo. ¡Vamos, bucaneros! Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Morena en Querétaro. Y vemos que la imagen, pues, aunque trae la misma ropa, no coincide con este video de esta fiesta. Sin embargo, para su mala suerte, la fiesta fue suspendida. Esta fiesta fue confirmada por la Supervisión Sanitaria COVID-19 de Querétaro. Estás viendo en pantalla el reporte precisamente de esta instancia que escribió: tras un reporte ciudadano, la Unidad Especial Anticovid acudió a evento realizado en San Juan del Río, donde más de 130 personas se encontraban reunidas, por lo que con la presencia de la autoridad de manera voluntaria desalojaron el lugar y finalizaron en el evento. Esto es lo que han informado las autoridades tras la suspensión de esta fiesta de esta precandidata. Vámonos ahora al municipio de Benito Juárez, en donde se encuentra Cancún.
El pasado 4 de noviembre, recordemos un poco de este tipo de acontecimientos que suelen llamar bastante la atención por el comportamiento de las autoridades que inicialmente permiten que sucedan este tipo de cosas. El pasado 4 de noviembre te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura. El caso del cañón del sumidero utilizado para grabar un video para adultos. Un caso, por cierto, en donde todos se deslindaron. Las autoridades municipales, las autoridades del medio ambiente, incluso los mismos actores que participaron en esta actividad, se deslindaron, borraron los videos y las fotos que subieron a sus redes sociales, que inicialmente pues habían estado presumiendo de esta actividad. Ha ocurrido un caso un tanto similar. Este fue registrado hace 3 días. La modelo y playmate argentina Catalina Gallardo subió, te comparto una de sus fotografías, subió a sus redes sociales una serie de videos y fotografías en donde se aprecia quitándose una chamarra de bomberos para quedarse en traje de baño. En algunos momentos llega a quedar semidesnuda. Esto lo hace posando a un costado y sobre 2 camiones de bomberos. Las fotos fueron tomadas y compartidas en algunas partes donde no se aprecia en dónde se encuentra, en qué instalaciones de bomberos se encuentra. Sin embargo, hay una parte en donde se aprecia que se trata de Cancún, de instalaciones de bomberos de Cancún, motivo por el cual el ayuntamiento ha informado de la destitución del director de bomberos Tomás Hurtado Morris, a pesar de que la modelo asegura que estas imágenes fueron tomadas en Miami y no en Cancún. Te comparto parte de estas imágenes que fueron compartidas por la misma modelo, que han sido compartidas también en las redes sociales y que se nota que en efecto se encuentra en Cancún. Debo de aclarar, he puesto música para sustituir la música que traía original, también por temas de derechos de autor, y he tratado que sea una música lo más neutro posible para pues no influir justo en la apreciación de lo que está ocurriendo y que ha acabado precisamente en la sanción, en la separación del cargo de el director de estas instalaciones. Evidentemente he tenido que poner este recuadro, dado que YouTube suele ser sensible ante estas imágenes. Si bien no aparece desnuda, aparece semidesnuda y cubriéndose en todo momento la parte superior, que es en donde en ocasiones llega a descubrirse por completo, pero se tapa de todas maneras con las manos. Es por eso que de todas maneras he decidido usar este recuadro, dado, insisto, las políticas de YouTube. El objetivo es evidentemente evidenciar las instalaciones en donde ella se encuentra. Otro de esos casos, como incluso lo llegamos a ver cuando rentaron o emplearon Palacio Nacional unos meses antes de que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, emplearon Palacio Nacional para una sesión de fotos con una mujer en lencería. Bueno, ese tipo de casos que suelen ocurrir y que a servidores públicos se les hace fácil rentar las instalaciones para este tipo de sesiones. ¿Qué opinas sobre ello? No olvides dejar tu opinión, no olvides suscribirte y, como siempre, nos vemos mañana y no olvides reventar el botón de like.